Libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Desde el versículo 13. Si ya lo tienen. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Cuando lo tenga, se pone de pie. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repita conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Puede tomar su asiento un momentito y enseguida oramos para tener la bendición del Señor en esto. Antes de que oremos, debemos tener la certeza de lo que estamos leyendo. Amén. Debemos tener la certeza de cuál fue la pregunta que dijo Jesús en esta ocasión y la profundidad de esta pregunta. Porque si alguien te pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Señor? Pues a muchos nos viene de repente un pensamiento, es el Señor que hacía milagros, es el Señor que hizo esto, el otro. Pero vamos a ver la profundidad de esta pregunta y la profundidad de la respuesta que dio el apóstol Pedro. Amén. Así como están sentados, inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pedimos que tú, bendito Rey Santo, hables, como dice tu palabra, Dios Santo, que tú, bendito Rey, eres un Dios que habla, tú eres un Dios que escucha, eres un Dios que se mueve, eres un Dios todopoderoso. Asimismo te pedimos, Dios Santo, llénanos de sabiduría, entendimiento, y que podamos comprender, Dios poderoso, la profundidad de las cosas tuyas. En el nombre de Jesucristo, amén. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo se acercó a sus apóstoles, iban caminando en la región de Cesarea de Filipo, y de repente se le ocurrió al Señor preguntar: ¿quién dicen los hombres que soy? Y el Señor Jesucristo les hacía esta pregunta a gente que había caminado con Él y gente que había estado en contacto con otras personas. Y de repente el Señor se para y dice: ¿quién soy? Díganme ustedes quién soy. Y sorprendentemente habló un hombre que era en su tiempo un hombre de temperamento, un hombre que si le decías algo se regresaba incluso agresivamente. Era un hombre que se atrevía a todo. Amén. Entonces este hombre le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si lo vemos a simple vista, este texto quizás si lo leemos de corrido, como que no nos da mucha profundidad. Pero si nos ponemos a pensar en esta declaración, empezamos a decir: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo vino? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Era un simple hombre o era más que un hombre? ¿Era un simple predicador o era más que un predicador? ¿Por qué la gente que se acercaba a Jesucristo muchas veces se acercaba con temor? ¿Y por qué muchas veces la gente se acercaba a Jesucristo de tal modo que le gritaba y decía: ten misericordia de mí? ¿Por qué alguien le gritaría a un hombre: ten misericordia de mí? Como lo hizo el ciego, como lo hacían los leprosos. ¿Por qué gritarle al Señor Jesucristo: ten misericordia de mí? Y enseguida lo vamos a ver. En este tiempo,
muchos, digamos, en cierto modo cristianos, denominados así, incluso no conocen quién es Jesucristo. El mundo totalmente no conoce quién es Jesucristo, pero si nos vamos a la historia, antes tenían más respeto por Dios. Antes el ser humano, cuando hablaba de Dios, tenía temor. Y ahora ha llegado el punto en donde el nombre de Jesucristo incluso se utiliza como un tipo de burla, como un tipo de blasfemia. Si usted tiene la oportunidad de conocer a alguien de Estados Unidos, utilizan mucho el nombre de Jesucristo para blasfemar. Y esto es algo que nos debe preocupar a nosotros como cristianos, porque no solo el mundo está haciendo esto, sino también el mundo cristiano. El mundo cristiano está perdiendo cierta forma de respeto ante el Señor. Ya no lo ve como el Dios grande, ya no lo ve como el Dios que es, sino que se apacigua, como que calma su propia conciencia. De repente no sabe, no ha entendido la profundidad de la personalidad de Cristo, la persona de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 16:13, que es en el versículo que leímos. Dice esta palabra que Jesús había preguntado: ¿quién dicen los hombres que soy? Amén. Ahora, si tú confesaras delante de los hombres quién es Jesucristo, y tú dijeras esta frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué harías? ¿Lo dirías así? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O te pondrías a reflexionar? Este no es solo un hombre, este es un hombre que hace milagros, este es un hombre que calma la tempestad, este es un hombre que cuando le ordena a la tierra, le ordena a las tormentas, es un hombre que dice: sé sano, y la gente se sana. Es un hombre que va sobre todos los hombres. Es un hombre que su característica principal es ser santo. Y eso confundía a muchas personas cuando vino Jesucristo. Unos terminaron amando a Jesucristo porque era cautivador, y otros terminaron odiando a Jesucristo porque era santo. Y cuando te encuentras con un hombre que es santo, tienes dos opciones: o rendirte, reconocer tu pecado, o simplemente odiarlo. ¿Por qué? Porque los fariseos lo odiaron y llegaron a odiar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando nuestra naturaleza no ha sido cambiada, tenemos la tendencia a odiar a aquella persona que se porta bien. Muchos de nosotros fuimos a la escuela y le hicimos bullying a alguien. ¿Por qué le hacíamos bullying a alguien? ¿Por qué nos caía gordo el tipo inteligente? ¿Por qué nos causa tanto rechazo a ese tipo de personas? ¿Por qué? Porque intentan portarse bien, porque tratan de sacar buenas calificaciones, porque tratan de hacer esto, del otro. Y uno dice: no, pues yo no soy como él. Y causa un poco de repudio. Pues así mismo le pasaba a los escribas y fariseos. Veían la santidad del Señor y les causaba cierto tipo de rechazo a Jesucristo. Entonces, si vemos todas las características de Jesucristo, cuando decimos esa frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, deberíamos entender que Jesucristo de verdad es el Hijo del Dios viviente. Estaba diciendo: tú eres el Señor. ¿Y cómo reaccionaba Pedro? ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando tuvieron su encuentro con Jesús? ¿Cómo reaccionan todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús? ¿Y cómo reaccionas tú cuando tienes un encuentro con Jesucristo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo tratas a Jesucristo? ¿Cómo vienes al culto? ¿Cómo te diriges al Señor? Te diriges al Señor como si fuera tu mejor amigo y te olvidas de que también es tu Padre, y vienes a Jesucristo
y te refieres a Él como tu Padre, pero se te olvida que no solamente es tu Padre, sino que también es Dios por encima de todas las cosas. Yo creo que un niño, a pesar de que su papá le dice que es su amigo, pero no viene y lo trata como si fuera su mejor amigo. No, sino que viene y lo trata con respeto, a pesar de que también es su padre y es su mejor amigo. Amén. Vamos a ir a una porción de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Desde el versículo 18, Apocalipsis 14, 18. ¿Sí ya lo tienen? Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que les estoy diciendo? Bueno, muchas veces se nos viene tanto a la mente, Dios es un Dios amoroso, 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 y se nos olvida que también es un Dios justo. Y todo aquel que no viene a Jesucristo, también se va a ver esa parte de Dios, la parte de Dios en donde Dios hace justicia, en donde Dios muestra, en donde Dios le muestra al hombre su fortaleza y el aborrecimiento que tiene hacia el pecado. Vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 14, del 18 al 20, dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Qué son esos racimos de uvas? Son toda la gente que ha rechazado a Jesucristo. ¿Y quién es el que los va a pisar? El mismo Señor Jesucristo se va a encargar de pisotear todas esas uvas, todos aquellos que rechazan la gracia de Cristo, todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este tiempo te encuentras muchas situaciones, te encuentras a personas que quieren venir a Cristo, pero también te encuentras a personas que se burlan de Cristo, que blasfeman contra Cristo, que si pudieran tener a Cristo delante de ellos, lo escupirían como lo hicieron muchos cuando lo tuvieron enfrente. Entonces vemos todas estas situaciones, pero todos tienen una reacción delante de este Dios poderoso. Todos deberían tener una reacción delante de este Dios que es grande. Y muchos pasan desapercibido que todos los que conocieron a Jesucristo tuvieron una reacción ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque había gente que lo quería seguir en todos lados, que si se iba al desierto, ellos iban con él. ¿Y qué los cautivaba de él? ¿Qué cautivaba? ¿Qué tenía ese Señor Jesucristo que cautivaba a todos? ¿Y qué tenía ese Señor Jesucristo que hacía enojar a muchos? ¿Y qué tenía ese Señor Jesucristo que muchos se arrojaban delante de él y decían: perdóname, Señor, que soy hombre pecador? Vamos a ir a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo.
Y cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Vemos que el Señor también causó miedo. Causó miedo. Ahora, a muchos en este tiempo ya no les causa ni siquiera un poquito de miedo que escuchen el nombre de Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre. Ya no les entra aquí Jesucristo. Ah, sí, fue un buen hombre. Pero ya no les entra ese temor. Ya no, el nombre de Jesucristo les pasa por una oreja y les sale por el otro. Amén. Y esta es la situación, que estamos perdiendo el temor de Dios. Amén. Vamos a ir a Marcos 4:36. Amén. Dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este Jesús que aún el viento y el mar le obedecen? Y vemos a estos apóstoles que estaban viendo el mar, la tempestad, y le dijeron al Señor Jesucristo: Jesús, sálvanos, que perecemos. Y el Señor Jesucristo se levanta y reprende a las olas, reprende los vientos y todo se calma. Y cuando nos reprende a nosotros, muchas veces no nos calmamos, no nos arrepentimos. Pero el Señor causó esta sensación en los apóstoles para que dijeran: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Y esto nos debería causar una gran atracción hacia Jesucristo y decir: yo quiero conocer más a ese que reprende a las olas. Yo quiero conocer más a ese Señor que puede cambiar mi vida. Yo quiero acercarme más a ese Señor y conocer a ese Señor que hace milagros. Yo quiero conocer a ese Dios delante del cual sus santos caen como muertos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos santos del Nuevo Testamento cayeron como muertos según la palabra del Señor? Lo vemos en Apocalipsis, que Juan cayó como muerto. Lo vemos en el libro de Daniel, Daniel cayó como muerto. Lo vemos en el libro de Isaías. Isaías se lamentaba y decía: ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque veían a ese Dios grande, perfecto, alto, sublime. Y eso les causaba un gran temor. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, Él es 3 veces santo. ¿Y por qué Juan, a pesar de que había sido lavado con la sangre de Jesucristo, cayó como muerto? Y tuvo que venir el mismo Señor y le dijo: no temas, y lo levantó. ¿Por qué? Porque delante de Él, yo creo que todos nosotros, si se nos presenta a Cristo ahora mismo, caeríamos como tablas. Todos nosotros. A mí me encanta una canción de Marcos Vidal, cuando dice: solamente una palabra, solamente una oración, y si puede ser a solas, mucho mejor. Y dice: y solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Déjame mirarte cara a cara, porque yo creo que cuando este hombre compuso esta canción, había leído la Biblia. Cuando este hombre, Marcos Vidal, yo creo que cuando compuso esta canción, él sabía a lo que se refería. Y decía: aunque caiga derretido delante de tu presencia, déjame mirarte cara
a cara. Y es algo para temblar. ¿Por qué? Porque sí podemos caer derretidos ante la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios que es tan santo que aún los animales que se atrevían a subir cuando Él descendió al monte morían. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Versículo 8. Lucas 5:8. Si ya lo tienen, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, vemos al apóstol Pedro que estaban pescando y no habían pescado nada, ni un charal habían pescado. Y de repente viene Jesús y le dice: otra vez, entra en el mar, echa las redes. Y de repente sacaron muchos peces. El apóstol Pedro no estaba tan seguro y decía: Señor, pero pues en tu nombre lo haremos. Fueron, echaron las redes, sacaron muchos peces. Y dice que a tal grado que las redes se rompían. Pero cuando se rompían, llamaron a otras barcas y todo ello. Y cuando se encontró Pedro con Jesucristo, ¿qué es lo que hizo Pedro? Corrió hacia sus brazos. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Oh, Señor, te amo, gracias. ¿Qué es lo que le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo veo a un Pedro que estaba temiendo, que estaba teniendo miedo, un temor exageradamente profundo, porque decía: apártate de mí, porque tú te ves tan santo, yo soy tan pecador, tú eres tan grande y yo soy un pecador que tengo pensamientos malos, que he hecho de mi vida un basurero. Y de repente ver a alguien tan perfecto como lo es nuestro Señor Jesucristo causaba conmoción, una conmoción que nos debe hacer pensar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios? Y yo te pregunto, ¿qué hacían los hombres del Antiguo Testamento cuando pedían perdón o cuando se acercaban a Dios? Si vemos esta profundidad, cuando decían: puesto el rostro a tierra. Y eran hombres que eran santos, eran hombres que eran justos, eran hombres que obedecieron a Dios. Y cuando iban a pedir algo al Señor, llegaban, se postraban y rostro a tierra. Rostro a tierra. Hombres a los cuales el Señor les había hablado 1, 2 veces, 3 veces audiblemente, y no perdían el sentido a quién le estaban sirviendo. Llegaban y se postraban. Y cuando alguno cometía pecado, decía, como decía David: devuélveme el gozo de mi salvación. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y no comía y ayunaba y decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Y estaba tan arrepentido. ¿Por qué? Porque sabía que estaba ante la presencia de alguien tan hermoso, tan perfecto, santo, santo, santo. Y él lo único que podía hacer: ten misericordia de mí. El Señor es grande. Ahora vemos la santidad en Jesucristo. Vemos aquel que hacía grandes cosas. Pero también vemos a Jesucristo, el cual cuando entraba a un templo y veían cómo era pisoteado el nombre de su Padre, vemos a un Jesucristo volteando las mesas y era airado en contra de todo ese pecado que se estaba cometiendo. El Señor Jesucristo tiene algo preparado para esta generación. Pero esta generación tiene algo preparado para Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en esta generación? ¿Me puede decir alguien qué es lo que tenemos en esta generación?
Muchas veces ya no tenemos nada que ofrecerle al Señor. ¿Por qué? Le perdimos el respeto, le perdimos el amor. Lo dejamos de ver como un Dios grande y lo hemos tratado de igualar a nuestra imagen y semejanza, cuando es diferente. Cuando el Señor nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, nosotros hemos tratado de igualarlo a nuestra semejanza. Y cuando nos dice la palabra del Señor que el Señor es así, en vez decimos, pues yo no creo que el Señor sea así, yo creo que no hay infierno, yo creo que el Señor no es así, yo creo que el Señor no se enoja. Yo creo que el Señor no va a pisotear a los malvados, sino que el Señor va a tener misericordia al final. ¿Y qué dice la palabra? La palabra del Señor nos dice que Dios va a cumplir su palabra sí o sí, porque dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra. Él no va a cambiar de forma de parecer. Cuando Él dice, todos los que rechazan a Jesucristo van a perecer en el infierno, quiere decir que todos los que rechazan a Jesucristo van a perecer en el infierno. Pero cuando Dios dice que te ama, es que Dios te ama. Cuando Dios dice que ama a los que aman a Jesucristo, quiere decir que Dios ama a los que aman a Jesucristo. Y cuando el Señor te dice, arrepiéntete, ¿qué quiere decir? Pues que nos arrepintamos. Cuando el Señor dice que viene, es porque viene. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. Aleluya. Si ya lo tienen, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de... Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se imaginan esa escena? Él se lamentó por haber visto al Señor. Y me viene en veces a la mente todos esos testimonios cristianos que dicen, yo visité el cielo, yo visité el infierno. Y cuando dicen que fueron al cielo, de lo único que hablan es de lo que hay en el cielo. De lo único que hablan es que, como todo cristiano curioso, yo hice esto, yo vi esto, pero ¿y el Señor? Nunca, la mayoría de las veces vemos que no describen al Señor, no dicen, el Señor lo vi y me pasó esto y tuve grande temor y tuve esto y el otro. No, sino el cielo es así y tanta cosa te dicen. Y al Señor, oye, ¿y no te fijaste cómo era el Señor? ¿No te fijaste qué pasó contigo cuando lo viste cara a cara? No te lo dicen. Yo conozco cuando alguien está diciendo la verdad, cuando alguien su testimonio es real. ¿Por qué? Porque he visto testimonios realmente de gente que sí ha tenido esas experiencias y lo único que pueden describir es la grandeza del Señor y lo temible que es estar delante de su presencia y lo lamentable que se siente uno porque uno se ve tan pequeño, tan pecador, tan lleno de errores, delante de un Dios que es santo, perfecto, que tiene todo el amor,
pero que también es fuego consumidor. Y si viéramos ese Dios, caeríamos como muertos, o mínimo nos lamentaríamos, porque diríamos: ¡ay! Yo siendo un hombre tan pecador, quizás voy a morir en este instante porque estoy viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué los demonios? ¿Por qué los demonios veían al Señor Jesucristo y decían: ¿has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Por qué los demonios reconocieron a Dios y en veces el pueblo no reconoce a su Dios? Es algo en veces extraño, es algo en veces algo bizarro. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Amén. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando le vi, dice, caí como muerto. Y algunos escuchan su voz y les da risa. Algunos escuchan la palabra del Señor y no tienen temor de Dios. Pero Juan, vemos que aunque había sido lavado con la sangre de Jesucristo, ¿qué pasó con él? Cayó como muerto. Ahora nos debemos preguntar, ¿qué es lo que nos mantiene? Si un hombre con una gran carrera como Juan, un hombre con una gran trayectoria, un hombre que hacía milagros, un hombre que tenía teología, un hombre que conocía a Jesucristo, cuando volvió a ver a Jesucristo, pero ya glorificado, cayó como muerto. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Fue un apóstol, hacía sanidades, le enseñó a las iglesias. Hay epístolas de él en la Biblia, y aún así se derritió delante del Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Decirle: no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Este Señor es al que servimos. Este Señor es al que debemos tener respeto. Este Señor es el que se merece toda la gloria. Y este Señor es el mismo, el cual tendrá a muchos que doblarán su rodilla delante de Él. Y también a muchos les hará doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque el que no lo haga voluntariamente será la fuerza. Pero todos se doblarán delante de este Señor grande, poderoso, perfecto, santo. Ahora,
Yo creo que Juan, durante toda la trayectoria que tuvo, en el momento que vio al Señor, ya no confió ni en sus obras, ni en que él había algún tiempo hecho milagros, o que en algún tiempo él escribió algunas epístolas. Él ya no confiaba en nada. ¿Qué es lo que lo mantuvo de pie? Lo único que lo mantuvo en lo que tenía confianza, lo único en lo que tenía confianza fue el sacrificio de Jesucristo. Es lo único que nos va a dar confianza ese día. ¿Por qué? Porque hasta nuestras más perfectas obras van a quedar así, delante de un Dios que es grande. Y cuando nos mire el Señor con esos ojos como llama de fuego, nos va a escudriñar. Y nosotros vamos a saber que nos está escudriñando. Nosotros vamos a saber lo que hay dentro de nosotros, porque nos va a ver el Señor con esos ojos que escudriñan todo. Por eso son de fuego. El pecado ya no va a tener lugar. ¿Por qué? Porque todo el pecado que haya será castigado. Ahora, esa confianza del Señor la debemos tener todos los días de nuestra vida. La confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque debes tenerle más temor a fallarle a Dios que el temor que le tienes a Satanás. Porque Satanás puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y Dios puede matar el alma y el cuerpo en el Hades, dice la palabra del Señor. La única confianza, lo único que nos va a mantener a flote en este grande mar va a ser el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo único que nos va a tener de pie, esperando cada día la venida de nuestro Señor. Y aun cuando tengamos las más perfectas obras, dice la palabra del Señor, que esas obras representadas en las coronas de los ancianos en el Apocalipsis, las vamos a arrojar delante del Señor. Y nos vamos a postrar delante del Todopoderoso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4 para concluir. Hebreos capítulo 4. Versículo 14. ¿Si ya lo tienen? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar para el oportuno socorro. Amén. Dice: antes de que venga toda esta ira, antes de que seas consumido por el Señor, mejor sé consumido por el amor de Dios. Que el Señor te llene. Dice: ven, corre delante del Señor para hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces pecamos y ya no corremos hacia el Señor. Decimos: ay, Señor, perdóname, lo siento, ayúdame, soy pecador. Lo siento, ya no lo vuelvo a hacer, Señor, con todo ese dolor. Muchas veces, Señor, tú sabes cómo soy, tú sabes que la carne es débil, Señor. Tú sabes que me gusta aquí todavía las frías, Señor, tú sabes. No. Ten en cuenta que es el Señor santo, el Dios que te escudriña, discierne entre lo bueno y lo malo. Mientras haya oportunidad, mientras el Señor todavía tenga extendido su brazo para misericordia, dice la palabra del Señor, para hallar gracia para el
oportuno, oportuno, oportuno socorro. Muchos van a querer intentar decir al Señor: Señor, pues antes no creía, pero como ya vi que viniste en las nubes con toda tu gloria, entonces ahora sí te creo. No, mientras haya vida hay esperanza, pero tiene que ser antes de que venga Jesucristo. Tengan el sello del Dios viviente, que es el Espíritu Santo. Van a ir con el Señor. Vamos a ir con ese Dios grande. Ahora, si ese Dios grande, si ese Dios perfecto, delante del cual cayeron muchos muertos, en la palabra del Señor, delante del cual se desmayaron muchos porque no aguantaban la santidad que Él tenía, ese Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Y es el mismo Dios que nos da la oportunidad ahora de acercarnos a Él. Porque si no hubiese sido por la misericordia y la gracia de Jesucristo, ni tú ni yo estuviésemos parados aquí ahora mismo. Si cuando lees la palabra del Señor ya no te causa algo en tu vida, arrepiéntete. Y si cuando ves que el Señor dio su vida por ti, alégrate. ¿Por qué? Porque muchos tienen este rechazo a Cristo, y muchos ya no tienen la oportunidad. Bendice a Jesucristo, porque Él es digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Ponte de pie y vamos a orar al Señor. Ahora díganme ustedes, ¿en qué estás confiando? Y diga: solo confío en el sacrificio de Jesucristo. Y siempre lo que me va a mantener es el creer en el sacrificio de Jesucristo. Y vamos a seguir creyendo que Jesucristo resucitó de los muertos y pronto viene por nosotros. Amén. Padre Santo, Dios eterno, Rey Santo, te pedimos, Dios, que así, bendito Dios, como tú en tu palabra, Dios, te mostraste a muchos, te pedimos, Dios, que te sigas mostrando a nosotros como el Dios que realmente eres, Dios, como el Dios que has tenido misericordia, pero también como el Dios que es grande y no tolera el pecado, como el Dios que es perfecto y viene con toda su gloria. Y los que no estén preparados y los que no hayan sido santificados delante de su presencia, lo único que les quedará es ver una horrenda expectación de tu ira, Señor. Pero nosotros te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia de nosotros y aún como cristianos, Dios, caminemos delante de tu presencia con temor, con temblor, que caminemos delante de ti con reverencia, con humildad, sabiendo que no somos nada, sabiendo que somos polvo, sabiendo de dónde venimos y sabiendo, Dios, quién eres tú. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo.